Y déjeme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo los más recientes: Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte y Tierra Narca también, y muchos otros que irán saliendo porque sus investigaciones, como La Guerra que nos ocultan, porque sus investigaciones están más actuales que nunca. En La Guerra que nos ocultan ya habla de estos líderes de la nueva familia michoacana que hoy en día se convierten en noticia porque el gobierno de Estados Unidos ofrece millones de dólares para capturarlos, y desde hace más de 10 el maestro Paco Cruz ya los tenía identificados y hasta publicados en su libro La Guerra que nos ocultan. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura, el maestro Paco Cruz. Querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo te vas? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Fíjate, es que estás tocando tantos temas, pero déjame uno para empezar, aunque todos son buenos. Pero primero el de, tú lo dijiste bien, Cerdillo, que es un tipo cínico, sinvergüenza, ah, que intenta aprovecharse de la situación. No solo es el narcotráfico que él controló, su esposa, Nilda Patricia Velasco Núñez, él el cartel de Juárez, o él es el creador de los Zetas. No, mira, vamos a enfocarnos en lo que dijo en una entrevista reciente, que pidió retrasar por 2 años la reforma al Poder Judicial Federal, ¿sí? Mira, él pide 2 años retrasar la reforma al Poder Judicial Federal. Pero fíjate, cuando él aprobó su reforma, su reforma al Poder Judicial Federal, lo hizo en un mes, la aprobaron en un mes, sin consenso, sin consultas, aunque en su campaña había prometido que iba a haber discusiones sobre la reforma del Poder Judicial. No lo discutieron nada, la aprobaron como él pidió, como quiso, como se le dio la gana. Un mes. Hoy pide un artículo transitorio que diría: la entrada en vigor de esta reforma judicial se dilata 2 años porque hace falta un espacio de discusión, reflexión y decisión sobre cuál es mejor el Poder Judicial. Dice que hace falta, sí, que combate el crimen organizado, que combata la inseguridad. Es muy tramposo, mentiroso y olvidadizo. Como yo te decía, la reforma judicial de 1994-95, sí, hubo un cambio drástico al interior del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, pero fue cuestionado, criticado, primero porque no hubo ninguna discusión. ¿Por qué la impuso? La aprobó. Y esa reforma constitucional tenía rasgos anómalas de entrada, la rapidez de su aprobación, 30 días, Vicente, y fue tildado, estudiado y analizado y calificado como un golpe de Estado. Hay dos académicos que en su momento presentaron una serie de estudios y concluyen que fue un verdadero golpe de Estado, que reunía todas las condiciones: Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha Rieta. Y él había prometido que iba a haber discusiones. Y mira, ya como candidato presidencial sustituto, así lo llamaron, candidato presidencial sustituto del PRI, claro, en sustitución de Luis Donaldo Colosio Murrieta, propuso un programa de 10 puntos: profesionalizar, dignificar y moralizar los cuerpos de seguridad pública. ¿Cuándo se moralizó la policía? Entró en un proceso de descomposición acelerado, grave, y se convirtió la Policía Federal, todos los cuerpos policíacos federales, se convirtieron en los más corruptos y se corrompieron hasta la médula. Propuso, entre otros de los 10, tengo los 10 claritos, pero una eficiente coordinación policial y una campaña contra el delito. Nunca hubo campañas de prevención para el delito. El secuestro que prometió combatir se convirtió en una calamidad porque nombró como responsable para eso a Genaro García Luna. Y Genaro García Luna, con autorización del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se encargó de crear y controlar a todas las bandas de secuestradores. Y el secuestro de alto nivel, de alto rango, empresarios, políticos, fue la distinción del gobierno de Zedillo. Prometió una lucha, en el punto 5 prometió una lucha permanente y firme contra el narcotráfico. Pues sí, su esposa controlaba el cártel de Colima, él controlaba el cártel de Juárez, y además él
fue el creador de los Zetas, lo he explicado en varios libros míos, fue creador que tomó del ejército un cuerpo élite de esos que sobreviven a todo, que se llamaba entonces Comando Zulu, una fuerza especial del ejército, Comando Zulu, y se lo entregó al cártel del Golfo. Y ya en el cártel del Golfo, para evitar cualquier malinterpretación, le cambiaron de Comando Zulu a Comando Z, por los Zetas y por Z de Cedillo. Así que tienes una idea. Y luego prometió la modernización del Ministerio Público. El Ministerio Público entró en un periodo de putrefacción con estelas de corrupción en cada rincón. Hay que ver cómo trabaja hoy el Ministerio Público, producto de las decisiones de Ernesto Zedillo Ponce de León. Prometió crear jueces de calidad. Por el contrario, se crearon jueces, magistrados y ministros mercenarios sin ningún control. La justicia se hizo para servir a los poderosos políticos, empresarios, y los jueces se entregaron a los poderes fácticos. Se comprometió a garantizar el acceso a la justicia para todos, pero nunca nadie lo notó. ¿Por qué fuimos a las urnas en 2024? No había ningún control, no había nada. El Consejo de la Judicatura Federal se lo entregó a ellos mismos, es decir, los jueces o los ministros magistrados se convirtieron en jueces y parte. Pero déjame regresar al punto, era el punto número 7, el de la reforma integral del Poder Judicial, y regreso, mira, no a mí, que lo publiqué, pero a Guillermo Morales y Alberto Rocha Rieta, dos académicos que estudiaron a fondo, y dicen ellos que la premura con la que fueron aprobadas las reformas, la negativa de la mayoría legislativa a otorgar tiempo para estudiar, crearon un golpe de Estado. Generaron un golpe de Estado, un albazo, e incluso lo calificaron como un Fujimorazo. ¿Recuerdas al dictador peruano Alberto Fujimori, el chinito? Bueno, era japonés, pero le decían eso. ¿Y quiénes aprobaron en un mes sin discusión, sin nada, las reformas de Zedillo al Poder Judicial? El Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, que se pusieron al servicio de Zedillo. Así que no hubo procesos de estudio, de análisis, y Zedillo personalmente impuso a los nuevos ministros, impuso a los que le acomodaran y los que estarían a sus servicios para legitimar sus actos políticos. Yo lo he señalado en mis libros. Propuso un poder judicial para evitar que Zedillo orquestara un golpe de Estado. Le tenía miedo a Carlos Salinas de Gortari, así que impuso una corte que legitimara sus actos y que en su momento evitara un golpe de Estado de Carlos Salinas de Gortari a través de él mismo o a través del Partido Revolucionario Institucional. Y el monto de las jubilaciones asignadas a los ministros cesantes fueron exorbitantes. Hoy todavía las gozan, ¿sí? Incumplió todos los compromisos a los que se comprometió, en su campaña política. Así que el poder legislativo, en algunos casos pequeños, la prensa nacional, analistas políticos y juristas destacados cuestionaron, y luego se hacían una pregunta: ¿fue un golpe de Estado o no? Y las definiciones que toman de los organismos internacionales, sí. Es una afirmación que hacen. Fue un golpe de Estado que cumplió con 4 puntos fundamentales. Uno, fue un proyecto ejecutado desde las esferas del poder establecido, en este caso del poder ejecutivo, y que buscaban acrecentar su poder desde el poder ejecutivo, o en todo caso pretendían, como lo hicieron, cambiar la orientación política de cada uno de los poderes para servir a Ernesto Zedillo. Finalmente, el golpe de Estado se distingue respecto a otras figuras como cuartelazos, rebeliones, motines, azonadas, revoluciones, pero que es, al final, y cito a Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha: consideramos que la reforma judicial emprendida por el presidente Zedillo y aceptada por el constituyente, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado,
tuvo las características de un golpe de Estado, es decir, se dio una operación cupular que invadió la esfera de competencia del Poder Judicial, obteniendo una serie de prerrogativas extralegales para Ernesto Zedillo a partir de la modificación del régimen constitucional. Si violaron la constitución, violaron el régimen, ¿para qué? Para proteger a Ernesto Zedillo en menos de 30 días y lo aprobaron el PRI y el PAN. Hoy pide 2 años, Vicente, él lo aprobó en 30 días sin que nadie supiera, sin que nadie conociera, se lo entregó a la Cámara de Diputados y así lo aprobaron como lo pidió Ernesto Zedillo, porque tenían temor a quién, a Carlos Salinas de Gortari, y así le permitió a Zedillo controlar al cártel de Juárez, controlar al cártel del Golfo y a su esposa controlar su esposa a través del papá Fernando Márquez y de sus hermanos Fernando y Francisco Velasco Núñez, controlar al cártel de Colima y le permitió, gracias a la influencia del suegro y el poder que le daba Ernesto Zedillo y la primera dama, que era la mujer más poderosa del país, le permitió controlar el ingreso de precursores para fabricar drogas a través del puerto de Manzanillo, Colima, donde es originaria Nilda Patricia, y a través del puerto Lázaro Cárdenas. Así que ese hombre del que estás hablando es esto, Vicente, un hombre que fue un dictador, como lo ponen los los académicos Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha Rieta. Ellos no mencionan la palabra dictador, la menciono yo, pero después de analizar cada uno de los puntos de la reforma al Poder Judicial de Ernesto Zedillo, pues ¿qué fue? Se convirtió en un dictador y nadie, ni el PRI ni el PAN, nadie dijo nada. El PRI controlaba el Poder Judicial a nombre de Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo controlaba a todo mundo y así pudo manejar secuestros a través de quién, de Genaro García Luna, que de allí emana todo su poder. Claro, había empezado con Salinas, pero ya cuando cobra poder realmente Genaro García Luna es con Zedillo, porque le concede, le ordena, porque le ordena, es crear un grupo a través del CISEN de secuestros, para combatir el secuestro, pero la idea era como, crear una banda de secuestradores, porque nunca detuvieron a ninguno, y que Genaro García Luna controlara las bandas de secuestradores. Así que este hombre que hoy pide 2 años, en menos de un mes aprobó su reforma judicial sin consultar a nadie y así se la aprobaron el PRI y el PAN, Vicente, para que tengas una idea del tipo de personaje, aparte de lo que ya hemos hablado, el FOAPROA, que permitió, que fue un asalto a la nación, porque fue un robo que perpetraron banqueros, políticos, magnates, tiene la devaluación del peso del 94, yo lo menciono en un libro que se llama Los Depredadores, Ernesto Zedillo avisó a un grupo de amigos que iba a devaluar el peso. Les dio unas horas y en esas horas sacaron miles de millones de dólares, Vicente. Como Trump, Aparte están como lo Trump. mismo. Es lo mismo, Vicente, lo mismito que Trump se enriqueció brutalmente y luego se enriqueció, por ejemplo, con la venta de Banamex, sacó jugosas ganancias, luego se fue a trabajar con las empresas ferrocarrileras extranjeras, estadounidenses, a las que él mismo vendió las ferrocarrileras. Así que tienes un hombre inmoral, sinvergüenza, bandido, ladrón y narcotraficante. A Punto. ver, Así Paco. que te oigo, Vicente. Y además tienes a un hombre que ahora se quiere medio burlar de las encuestas, ¿no? No, no le presten atención a las encuestas. Eso de la aprobación, de la popularidad, pues ya me di cuenta por qué. Estoy viendo lo que publicó de las Eras, esta empresa de encuesta, esta encuestadora de las Eras, dice, conocimiento y opinión de expresidentes. Pues con razón, mira. Opinión positiva, Andrés Manuel López Obrador, 67%. Felipe Calderón, opinión positiva, 25%. Fox, 24%. Ernesto Zedillo, 23%. Enrique Peña Nieto, 17%. Y 16%, Carlos Salinas de Gortari. Ya está por debajo de Calderón y de Fox. Ha de estar muy cabrón para el ego. Pero no solo eso. Hay otro documento de las Eras. El presidente que fue más democrático, casi el 60%, Andrés Manuel López Obrador. El menos corrupto, 54%. El menos autoritario, 45%. El más justo, 65%, Andrés Manuel López Obrador. El más capaz, 56%.
¿Con quién le ha ido mejor a usted y a su familia? Con López Obrador, 62%. ¿Con quién le ha ido mejor a México? 61%. Desde las eras. Yo no sé cuándo salió esto, me lo acaban de mandar, yo con mucho gusto lo comparto, pero están en la lona los expresidentes y se quieren comparar con Andrés Manuel López Obrador. Y no soy yo el que lo compara, es el propio Cedillo el que dice, me quieren investigar por lo del Fobaproa, pues investiguen a López Obrador por el Tren Maya, por el Dos Bocas, por el aeropuerto Felipe Ángeles y por haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. De hecho, ahí es donde la burra tumba a Genaro. Y me está diciendo Ceci, sí, sí es real la encuesta. Se acaba de dar a conocer esto por parte de las eras de Motecnia, me lo acaba de enviar ayer y bueno, pues ni para dónde se haga Ernesto Cedillo, con razón chilla. Por cierto, en esta entrevista con Krause también habló de lo del Fobaproa, no sé si se quejó amargamente de lo del Fobaproa. A ver si lo tiene ya, échelo por favor. A ver No, si... primero, permítame, León, comentar lo más importante. La presidenta, imitando a López Obrador, al querer, digamos, disminuirme, desacreditarme, ofenderme, calumniarme, saca el tema del rescate bancario. Sí. Yo, como uno de los muchos instrumentos para enfrentar la crisis, ejercicio que por cierto fue exitoso. En los siguientes años la economía mexicana creció como no había crecido en un cuarto de siglo y como no ha vuelto a crecer desde entonces, ni mucho menos durante el mediocre. A ver, Ceci, póngamelo otra vez desde el principio, porque esto sí es encabronante, mi querido Paco. Defender el rescate bancario. ¿A costillas de quién? De muchos paisanos que están en Estados Unidos y que lo perdieron todo. No lo digo yo, no se me ocurre a mí, no exagero, no soy amarillista, es la gente. Básicamente, señora, señor que me está viendo, este pendejo de Cerdillo nos está diciendo imbéciles a usted y a mí, porque usted no entiende que él tomó una decisión que benefició al país a sus costillas, a las de usted. A ver si otra vez desde el principio. No, primero, permítame, León, comentar lo más importante. La presidenta, imitando a López Obrador, al querer, digamos, disminuirme, desacreditarme, ofenderme, calumniarme, saca el tema del rescate bancario. Sí. Yo, como uno de los muchos instrumentos para enfrentar la crisis, ejercicio que por cierto fue exitoso. En los siguientes años la economía mexicana creció como no había crecido en un cuarto de siglo y como no ha vuelto a crecer desde entonces, ni mucho menos durante el mediocre sexenio de López Obrador, donde prácticamente la economía estuvo estancada. Pero ellos utilizan eso y les digo, bueno, pero ¿por qué? A ver. A ver, no lo dijo López Obrador. Los millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza con los programas sociales y el gobernar con el primero los pobres como eje central, sacó a millones de la pobreza. Y luego todavía dice, el mediocre sexenio. Hijo de tu chingada madre. Tuvimos que enfrentar la pandemia, cabrón. Hubo una crisis mundial y el gran estadista Cedillo habla de mediocre sexenio. A ver, confírmenme si estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad. ¿Cuántos de ustedes lo perdieron todo? ¿O perdieron gran parte? ¿O se tuvieron que ir de México? Mi querido Paco, perdón,
ya vamos a dejar el tema de Cedillo, pero ah, ¿cómo dejar que sigan opinando impunemente, sigan mintiendo impunemente y los que los entrevistan, pues les sigan permitiendo decir cualquier pendejada? Porque eso es, nos están pendejeando estos que se creen iluminados, chinguetas, mi querido Paco. Eh, para ir cerrando este tema, ahorita que llegue Jaime, entrarle a los que traemos en agenda. Vicente, fíjate, te voy a dar unos datos confirmados por mí, porque todos están publicados en mis libros, ¿eh? Cuando yo hablo contigo, hablo de hechos estudiados, analizados, y revisados, por ejemplo, en este caso, por un grupo de doctorado doctorado en economía y finanzas en la Universidad de Chapingo. Pero te voy a dar unos datos nada más para que tengas una idea. Más allá de que el FOBAPROA fue producto de robos y saqueos de un pequeño grupúsculo, en su momento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores calculaba que para sanear los bancos mexicanos que habían entrado en ese proceso de descomposición por atracos o autoatracos, se necesitaban unos 35,000 millones de pesos. 35,000 millones. Una vez concluido el rescate bancario, los recursos inyectados fueron del orden, primero se dijo, de 700,000 millones de pesos. De 35,000 a 700,000 millones de pesos. Pero después, los cálculos ya reales al final arrojaron que la cantidad para sanear los bancos llegó a 1.3 billones de pesos. ¿Te das cuenta? 35,000 millones de pesos. A 1.3 billones de pesos, ¿quién se robó ese dinero? ¿A dónde está ese dinero? Pues claro que se la robaron entre Cedillo y sus cómplices, y claro, ¿a través de quién? De un grupo de banqueros inmorales que había sido creado por Carlos Salinas de Gortari, pero que le permitieron a Cedillo crecer el rescate de 35,000 millones que calculaba la Comisión, no nosotros, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 35,000 millones a 1.3 billones de pesos. ¿A dónde quedó el otro dinero? Pues se lo robaron, claramente. Es un ladrón, Cedillo, es un ladrón, es un ambicioso, grotesco y vulgar. Así que el rescate bancario siempre va a ser un tema escabroso, pero claro, hay que entenderlo. Cedillo tiene a un grupo de viejos comunicadores al servicio de la derecha que intentan rescatar a un tipo que es un cadáver político. No lo digo yo, no lo dices tú. Acabas de presentar la encuesta de las Heras. ¿Quién cree en Cedillo? ¿Quién cree en Cedillo? Pero además, fíjate, tampoco lo decimos nosotros, lo dice Francisco Labastida Ochoa. Ernesto Cedillo vendió a Bill Clinton, no al Fox y al PAN, vendió a Bill Clinton la presidencia de México. Se la vendió y la condición fue que impusieran a Vicente Fox Quesada. Así que tienes a este tipo cínico y sinvergüenza, pero Oye, claro, tiene una... Sí, Vicente. oye, Paco, nomás para que te enojes. Alejandro Moreno Cárdenas, don Perpetuo, el presidente, el honorable, glorioso presidente del PRI, dice: el presidente Ernesto Cedillo sirvió a México con firmeza y responsabilidad. Atacarlo es querer borrar una etapa clave de nuestra historia. Hoy más que nunca el pueblo merece verdad, no distractores. Híjole, con ganas de decirte que si se la mientas tú o se la miento yo, pero qué cosas estamos viendo y leyendo, mi querido Paco. Y Vicente, le dedicó 2 páginas en la postura del PRI, 2 páginas, 2 hojas en una postura del PRI en defensa frente a los ataques del gobierno federal en contra del presidente de México, el doctor Ernesto Cedillo Ponce de León. No, pues ya chingo a mi madre, apaguemos la cámara, apaguen la luz, vámonos, mi querido Paco. Vicente, bueno, mira, nada más, pues ahí tienes de mafioso a mafioso. Los mafiosos se defienden. Lo que se le olvida al mafioso de Alejandro Moreno Cárdenas, que yo lo he dicho no ahora, te lo dije desde casi siempre, es un mafioso. Es un delincuente que debía estar, un criminal que debía estar en la cárcel.
se ha robado del gobierno de Campeche miles y miles de millones de pesos. Es un mafioso que se enriqueció, es un mafioso que se hizo del PRI a fuerza de trampas y triquiñuelas, pero nada más se le olvida una cosa a Alejandro Moreno Cárdenas en esa defensa, Vicente. Ernesto Zedillo Ponce de León es un panista mercenario. ¿A quién le entregó la presidencia de la República? Al PAN. Al PAN. Es un tipo, además, que en cuyo sexenio se asesinaron cientos de oponentes políticos. Pero bueno, tienes a Alito, un mafioso, defendiendo a otro mafioso que ni siquiera es priista. Ernesto Zedillo Ponce de León aborrecía al PRI, por eso él decía que tenía que marcar una sana distancia. No era un priista, era un panista que llegó a la candidatura presidencial del PRI por accidente. ¿Por qué? Porque ejecutaron a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y él fue el beneficiario, ¿a través de quién? De José María Córdoba Montoya, que operó su designación e imposición como candidato presidencial sustituto. Fue el único beneficiario con la ejecución de de Luis Donaldo Colosio. Así que a Zedillo, por donde lo veas, y mira, nada más para darnos una idea, han salido en las últimas horas informaciones en el sentido de que Ernesto Zedillo Ponce de León se benefició pactando la venta de Banamex a Citigroups, personalmente, es decir, no pactó nadie la venta de Banamex a Citigroups, él solo fue y lo señaló, lo dijo ayer en una entrevista a Gabriel Reyes Orona, que fue procurador fiscal de la Federación, le dio una entrevista a La Jornada y le dijo que no solo fue una operación irregular, sino que estuvo concertada y autorizada al más alto nivel, es decir, en el gobierno de quién, de Ernesto Zedillo Ponce de León, es decir, a donde le busques por matanzas, matanzas colectivas, o masacres como las llamamos, pillerías bancarias, como el FOBAPROA, negocios a través de la devaluación del peso, y un dato, Vicente, que ya lo dijiste, pero para que no pase por alto. Él puede decir lo que quiera, incluso puede llamar incapaz al presidente López Obrador. Yo digo, ahí no todas las opiniones son respetables, pero puede decir lo que se le dé su gana, pero en su gobierno está documentado y demostrado, no salió ni un mexicano de la pobreza, por el contrario, se hundieron. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin defenderlo, porque los números hablan, salieron de la pobreza 9 millones de mexicanos. Nunca ningún presidente del PRI, nunca ningún presidente del PAN sacó a ningún mexicano de la pobreza, por el contrario, los hundieron. El presidente Andrés Manuel López Obrador sacó, gracias a sus políticas, que no fue un doctor, que no fue nada, un abogado de la UNAM, y este tipo, un doctor con doctorado en universidades de Estados Unidos, sumió al país en la pobreza, Andrés Manuel López Obrador, 9 millones de personas. Así que los datos hablan por sí solos, Vicente, pero ¿qué es? Pues la oposición está desesperada, Vicente, y hay que entenderla en ese contexto. Con lo que dijo Paco, póngame otra vez la foto de Andrés Manuel, ¿no? Ceci, esa última que me puso. Pareciera que el presidente está diciendo, ahora póngame a mí. Por favor, regrese a mí, Ceci. Así, ¿no? Así se la metimos doblada, camaradas. Bueno, por eso están chillando brincando como chinicuiles en comal, pero bueno, esa es una leperada mía, no se saque de onda. Eso no lo dijo ni Paco, ni lo dijo el presidente, lo digo yo. Gracias a Francisco Escareño, que nos manda $5 de superchat, dice Cerdillo, nos dejó en la ruina. Y la Xochitl sale que si no tienen casa a los 60 eres bien güey. Qué bueno que hoy estamos poniendo el rompecabezas, ¿no? Si a los 60 no tienes tu casa, eres bien güey. Cabrón, pues si nos dejó en la ruina Cedillo en su momento, ¿cómo chingado? Y he estado recuperando algunas opiniones de ustedes. Por ejemplo, Oscar Morales Terán. Yo soy víctima de las políticas de Cedillo, 2 años sin trabajo formal en México, o emigraba o seguía así.
de Blue Truck dice, casi todos mis primos, mi hermano y yo fuimos expulsados de México entre Salinas y Cedillo. ¿Quién más? Jaime Moreno dice, nos dejó en la miseria total y en la desesperación este gonorriento de Cedillo. Todos mis primos nos fuimos. Molay Maza dice, mi familia sufrió hambre y pobreza por las pendejadas de Cedillo. Carmen Rodríguez. Buenos días, Vicente, tranquilo, que la bilis hace daño. Soy una de muchos paisanos que nos obligaron a salir de nuestra patria por culpa de estas ratas, prianratas, y todavía se quejan porque los criticamos. ¿Quién más? Susana Padilla, yo perdí todo, ahora rento y trabajo en tianguis, mis hijos trabajan sin prestaciones. Martín Pulido dice, yo tuve que salir de mi tierra, Mazamitla, Jalisco, en el 99, por su familia política con el infierno que desató entre Colima y Jalisco, y dejé de mirar a mi familia por más de 26 años hasta ahora. Javier Castillo, yo tuve que traspasar mi propiedad por no poder pagar y mi hermano perdió su propiedad y ya había pagado 80,000 pesos. Guillermo Martínez, en el 93 firmé contrato hipotecario y en el 94 las mensualidades se incrementaron hasta que fueron impagables y nos fuimos a la mora. Y así. En fin, déjenme saludar al maestro Jaime Hernández,